Maestras en la Vida, un podcast para aprender juntos. Pero, ¿nada más vamos a hablar de temas para maestros? ¡Claro que no! Ser maestros es más que solo hablar de la escuela. Y entonces, quédense a descubrirlo. Hola, bienvenidos a su podcast Maestras en la Vida. Yo soy Pau. Y yo soy Yuri. Y bueno, en este episodio lo titulamos El trauma de pasar de un nivel a otro. Hablando de la escuela, de preescolar, cuando pasamos a primaria y así sucesivamente. Así es, ya debíamos este podcast, ya se lo habíamos prometido en el episodio cuando llegamos a los 100 y pues se llegó el día. Entonces, bueno, ¿qué vamos a estar hablando? 3 puntos claves principales, ¿no? ¿Por qué decimos que es un trauma? ¿Por qué nosotros lo manejamos como un trauma? Puede que sí, puede que no, ahorita vemos. ¿Qué puede hacer la escuela para minimizar ese trauma? ¿Y qué puede hacer la familia para minimizar ese trauma, ¿no? Y al final, pues a lo mejor platicamos nuestros traumas. Lloramos nuestros traumas. Y bueno, empezamos. ¿Por qué decimos que es un trauma? ¿Por qué decimos que es un trauma? Bueno, pues porque aquí platicábamos, Pau y yo, que creemos que el problema se centra en que los niveles no comprendemos. Porque a veces ni nosotros como preescolar pensaremos que la tenemos fácil porque es el primer nivel, pero a veces no, porque a veces vienen de también guardería. Es un trauma, y luego es un trauma entrar. Y los que no vienen de guardería, pues es un trauma dejar el nido familiar, ¿no? Entonces, si no tenemos esa empatía, pues, y que creo que ahí es el problema, como esta bola de nieve, si la primaria no tiene empatía de los que vienen de preesco, secundaria de los que vienen de primaria, así sucesivamente, pues entonces... Sí puede generar. Sí, puede generar porque se trata al alumno como si ya supiera algo de esa escuela. Dudábamos en cómo mencionarlo, ¿no? Si de verdad se hacía un trauma, y decidíamos que sí, porque si no se maneja bien y si no se tiene esta empatía precisamente, sí puede generar en la persona pues este miedo. Acuérdense que un trauma es algo que te marca así como profundamente y que en ese momento pues ya sea miedo, ansiedad, frustración, incertidumbre, que cuando lo recuerdas se activa esa sensación, o sea, en ese podcast de cuando y que lo puedes reflejar en otras acciones que hagas, ¿no? O sea, por ejemplo, estos cambios, si no se maneja bien este cambio de la nueva integración, pues a lo mejor cuando viene otro cambio va a haber me recuerda y entonces vuelvo a sentir esa ansiedad, me vuelven a sudar las manos, quisiese que no pasara y ya en la vida adulta, ¿no? O sea, llámese cuando un maestro se cambia de escuela, sí, ¿no? Cuando pide su cambio para estar más cerca de su casa, entonces uno sabe que ya empieza a sufrir sin saber, ¿no? O cuando cambias de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, ahí se ve reflejado y por eso lo quisimos manejar como trauma cuando no se le brinda al alumno estrategias suficientes para estos cambios que van a vivir, ¿no? Así es. Otro ejemplo era lo que te platicaba de los primeros. De los niños que van entrando, por ejemplo, a primero de primaria y así. O sea, yo lo mencionaba porque muchas veces no entendemos al alumno que viene, por ejemplo, de una escuela. Vamos de preesco a primaria, ¿no? Que es el que más conocemos. Y entonces en preescolar a lo mejor hubo 2 grados, por lo general, segundo y tercero. En alguna que otra hay primero. Y entonces vamos a imaginar que ese niño estuvo desde primero, ¿no? Entonces pasó 3 grados en esa escuela, se familiarizó con la escuela y digamos que tuvo un sentido de pertenencia. Cuando pasa a otra escuela, en escuela pública, cambias de escuela radicalmente, ¿no? O sea, y cambias a veces hasta de contexto, porque... A otra colonia. Sí, a veces está en otra colonia. Y normalmente cambias a una escuela más grande, porque son más grupos, nada más por los grados ya te habla de que puede ser más grupos, ¿no? Entonces, a veces no entendemos el que dejó ya, tanto le costó hacer amiguitos, el tener esta unión con su maestra. Entonces, no solamente es nuevos compañeros, nueva maestra, sino otro contexto, otro horario, porque se va ampliando el horario también. Y otra dinámica. Y otra dinámica completamente diferente. Y ellos. Entonces, cuando los maestros no tenemos, pues, este sentido de entender el nivel anterior, para nosotros nos pasa muy seguido que luego por ahí los chismes de pasillo entre mamás nos platican que se quejan de que no les enseñamos a leer, a escribir, que llegaron sin esas bases. Pues es que no le toca. Cuando no comprendemos cómo debe de salir del nivel anterior, pues ahí andamos quejándonos. Exigimos barbaridades.
Y luego por eso andamos ahí como que evidenciando al alumno que no sabe porque no se lo enseñaron cuando no lo tenía que saber, ¿no? Así es. Entonces, que también ese es otro cohete, O sea, porque que es sí. un chile mole y pozole parece primero que vienen de diferentes escuelas. No, y sabes ahorita también que hacen muchos maestros, sobre todo en primaria, porque es donde se tiene más conocimiento y de los chismes que nos llegan a primaria, a primero, y entonces, como no sabe leer, entonces lo mandan al niño a clases extras. Ay, sí. Entonces, aparte de que estoy adaptándome a mi nuevo contexto, a mi nueva escuela, tengo que irme a otro contexto, a otra escuelita, porque me van a dar clases de regularización, donde no se deberían de llamar así. No, y no deberían de mandarlos, porque esa es la tarea de primero y segundo de ese primaria. grado, O sea, esa es la exacto. tarea del maestro. Si a usted lo anda mandando, o sea, exija lo que le corresponde. O sea, la maestra del grado de primero y segundo, ese es su deber. Claro. Entonces, y otras cosas, pues no nada más es eso para primero y segundo, hay otros campos y otras áreas. Pero lo que voy es que eso se logra en estos 2 primeros años de la escuela primaria. Entonces, y ya aparece el niño etiquetado y entonces Es que aparte con lo otra etiquetan, maestra, sí, no. Lo etiquetan totalmente. O luego los papás le exigen más o lo empiezan Por la presión social. con todos vamos a traumarlo, o sea, sí. estarle exigiendo más y ponerlo con muchas más tareas en las tardes y, oigan, terminan cansando y hartando a los pobres niños. Y lo mismo es en secundaria, que ya lo decíamos, ¿no? O sea, ok, lo logró, pasó el primero y tuvo 6 años en la primaria, se logró adaptar a esa escuela, el último año están que son maestros de jornada, tanto preescolar y primaria. Entonces, aunque sean 6 años o 3 años, tuviste a un maestro todo el año y al final, aunque te cayera gordo lo que quieras, lograste cierto vínculo. Y llegas a la secundaria Y son tus 8. 8, 12, 11, no sé cuántos son, ¿tantos? ya ni me acuerdo. Pero eran un chorro de materias que dices, ¿A cuál le voy? ¿qué? O sea, y luego los ves en en periodos tan cortos. O sea, las clases que son como de 40, 50 minutos. 40. Pon tú que te tocó 2 clases con el mismo, pero dices, apenas sola y ya, Dios, o sea. Y ay, te no. mueves de salón, no haces pertenencia, o sea, no haces adaptarte más a un solo salón. Eso te da seguridad también. Este es mi saloncito. No, si no te estás moviendo todas las Sí, horas. no. Ya. Bueno, no sé si no ganan todas las horas te movías. Sí, yo sí, o sea, por ejemplo, llegabas 2 horas mate y luego te ibas a inglés 1 hora. Ah, no, Luego los te maestros ibas- llegaban a mi salón. Yo nomás me No, yo movía sí para me movía. laboratorio, para taller Yo sí me movía. y cómputo o algo así. Yo sí me movía. Era llegar al salón Ay, del maestro. perdiendo un montón de tiempo en la Era movedera. llegar al salón del maestro. Ay, no se vaya a cansar. Porque me acuerdo No se que vaya a cansar el el maestro. salón de geografía tenía unos fetos. Me acuerdo que me gustaba porque veía ahí los fetillos y te ibas moviendo el salón. Creo que, o sea, estaba padre porque entre una clase y otra te despejabas. Sí, pues sí. Y te ibas a ir cotorreando. Ujú. Pero, pues era yo por eso te decía que me perdía, porque Sí, las no. primeras veces era de ¿dónde están de matemáticas? Y entonces si llegabas a perderte porque aparte sientes que está gigantesca. Sí, luego ya la escuela. volvemos igual. O sea, ok, ya llegaste a una escuela más grande en la primera, pero luego la secundaria hay un punto. puntito en el abismo. O sea, la hora del receso es como te genera mucha ansiedad, o sea, te sientes bien perdido, o sea. Y luego ya te sientes con señores, ¿no? Como Con dices, sí, ya los de comparado tercero, los de tercero. o sea, el bigotón ahí de zapata ¿Y casi. tú con tus brackets, ay no, qué oso. Yo así era, ay no. Y tú con tus sándwiches de lonche y ya todo el mundo va a la cafetería. Tú tus sándwiches de huevo. No vas a comprar un lonche. No, yo traigo mis sándwiches de huevo. Así. Ay, no, Sí, porque sí traes. Es que sí preparen a los pobres niños a ser Sí. puertos, porque sí es difícil esa transición. Por eso lo mencionamos como trauma, cuando no. Entonces, bueno, ya teniendo estas bases de por qué lo mencionas como trauma y usted ya le activaron sus propios traumas y ya recordó lo difícil que fue. Y lo mismo es de secu a prepa, ¿eh? Porque luego aparte ya estás en la edad De quedar bien. de con quedar todo. bien y de Ajá. ya te pintas los labios Ajá. y ya estás acá. O sea, también te implica, ya quieres noviar, entonces claro. ya vas con a ver qué veo, ahí es también es difícil. Pues sí, porque sobre todo porque los que ya están ahí de segundo y tercero, que ellos están totalmente ya, en sí, su no. hábitat. Sí, claro. Y llegas tú con tu lonche de tierra. Entonces, creo que es más fácil. Bueno, para mí fue más fácil, pero no me voy a adelantar. Sí, no.
Bueno, ¿qué puede hacer la escuela? ¿Qué puede hacer ok, la escuela para minimizar? Si ya sabemos que esto es muy probable que suceda, no a todo mundo y depende obviamente del que ahorita vemos de qué puede hacer la familia, de ya la preparación que traen desde casa y la autoestima, pero ¿qué podría hacer la escuela sabiendo que esto puede pasar en los grupos nuevos, ¿no? O en los niños nuevos, porque a veces, hablamos de todos los primeros, ¿no? Pero pues a veces en tercero llegan 2, 3 niños nuevos y siempre ser el nuevo del salón a mitad del ciclo escolar es igual de feo. Fíjate que algo padre de preescolar que toman en cuenta los niños cuando entran, o sea, esta adaptación, les dan un tiempo de adaptación. Y así se llama, o sea, es tiempo de adaptación. Y se pierde luego en primaria y se pierde en secundaria. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo ahorita se me ocurre, pues también deberían de dar un espacio a estos niños de primaria para adaptarse. Para adaptarse, para conocer su escuela. A lo mejor más corto. Sí, en preescolar son 2 semanas, pues acá a lo mejor una. Sí, con una. Mira, con 2 días. Con 2 días que le des el recorrido por la escuela, que ubique los salones, que ubique que hay otros maestros, que ubique los niños grandes, los medios, o sea, todo eso, o sea, creo que ya haría una gran diferencia de inicio, ¿no? Porque inicias y luego ya siéntate y saca tu libro y, o sea, ya te sientes todo perdido. Y tu mochilota con tus 12 cuadernos. Sí. Ni la puedes, y ya es cuando las mochilas estas de rueditas que salvaron muchas columnas vertebrales, ¿verdad? Pero dices, oígame, sí está feo. Sí podría ser, a mí se me ocurre que una estrategia podría ser la adaptación. Igual en secundaria, un día de adaptación. No, y en secundaria más, o sea, pero es que en secundaria son como 14 grupos por grado, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Pero un día para todos, para esos 14. Pues sí. O sea, fíjate, puedes suspender a los otros a segundo y a tercero, no, si un día no es nada. No, la secretaría va a decir, estás atentando contra el derecho a la educación, no te va a dejar. Bueno, no te va a dejar. Punto. No te va a dejar. Entonces que los de nuevo ingreso vayan un día. No, pero que los de tercero, a ver, porque luego se sienten bien macabuliza con los pobrecitos de primero, que los de tercero sea ahí un proyecto. Ándale. Ustedes van a agarrar un grupo, el grupo, si tú estás en el A, te toca primero A. Ándale. ¿No? Y dale el tour y hazlo sentir bienvenido y aprecialo. Aprende a querer a tus compañeros. Eso sería un gran proyecto. De hecho, ¿sabes qué? Ahorita no recuerdo en dónde, creo que alguna publicación en Insta de alguna mamá platicaba que su niña fue un día de adaptación a la primaria. Y entonces que las de segundo, tercero, o no, de sexto, si las más grandes tenían un proyecto de ayudar a adaptarse a estas niñas nuevas por un día. ¿Te acuerdas que la normal hacíamos eso nosotros? Les damos la bienvenida y así dices, ay, mira, o sea, no te sé sientes como que... Ajá, te reciben bonito. Y justo esto de que cuando estás en sexto y vas a la secundaria o de tercero de preescolar y vas a la primaria, me comentaban en algún momento alguna de mis alumnas, ya no me acuerdo en qué momento, pero que justo hacían eso en su escuela. O sea, primaria? Los de sexto había un día donde iban, no, creo que era al revés, los de tercero de preescolar, había un día donde los llevaban a la primaria que tenían ahí cerquita, ¿no? Y entonces, porque muy probablemente, o sea, iban a ir a esa, ¿no? Pero bueno, el punto era el que vas a ir a otra escuela diferente, fíjate cómo es la entrada, y entonces era todo un día de jornada el darles el tour, pero la maestra de presco les daba ese tour, y la primaria ya sabía y lo recibía y todo, entonces era como que esta parte de, bueno, a lo mejor voy a entrar aquí, ¿no? Y hasta les emociona, voy a ir a la primaria, y entonces porque muchos tienen miedo. Sí, muchos tienen miedo, y muchos sí les emociona, pero ya ese primer día es como, así que era diferente, o sea, porque te la venden, que ahorita entramos a lo que puede hacer la familia, como que ya vas a ser el niño grande, pero luego dices, esto es el niño grande, no quiero. Ay, ya, nadie quiere ser adulto tampoco. Si nos hubieran contado la verdad. Entonces, creo que eso ayudaría a minimizar y a sentir como que parte de que te van a esperar y cuando entres te van a recibir bonito, ¿no? Y creo que lo mismo podría ser sexto de primaria, pues a lo mejor ya ahí ya es como que a lo mejor muchas secundarias, ¿no? Pero con llevarlos a una para que vean pues lo grande que va a ser, los espacios que tiene una secundaria. Normalmente ya tienen cancha de fútbol, cancha de básquet, tienen laboratorio. Ver esas opciones es como decir, oh, wow, o las que son técnicas, ¿no? Y entonces, fíjate que vas a escoger un taller y entonces ve pensando cuál y meterlos a los talleres para que vayan viendo, porque uno no sabe. Yo me acuerdo cuando me hicieron ese tour, cuando hice mi examen, ¿no? ¿Qué? ¿Sí hacen examen para entrar a la secundaria? Sí. Bueno. Hubo un día donde te llevan para que escojas el taller.
en el que te vas a quedar. Pues yo me acuerdo que nomás fue de... Acá era si sacaste más puntaje, escogías taller. Pero... No, acá nos dieron el tour por los talleres y todo, pero así bien leve y nomás te decían, esto es el producto que más o menos puedes hacer. Y yo me acuerdo que escogí soldadura porque eran unas lámparas y yo yo quiero hacer lámparas. Y ahora digo, claramente me hubiera servido mejor, me hubiera servido más ese. Yo también hubiera querido ese, me metí a computación ahí para que me enseñaran a usar Word. Ay, bueno, preferible. No. Soldadura, dime, Word sí Pues todo mundo, al final de cuentas, lo sabe. Pero lo has usado. Pues sí. Dime cuándo yo he vuelto a soldar. Debería, pero esa no es de soldadura, chica, no sabes tú de soldadura, eso es vidrio. Ojalá hubiera uno de vidrio soplado. Ándale, era más funcional para ti. Bueno, ya me desvió un montón, pero creo que eso sí estaría chido que existieran como estos proyectos escolares, hablando de que ya tenemos la metodología por proyectos, ¿verdad? Váyanse al podcast ese, pues hagan un proyecto de fin de ciclo donde pues los últimos grados de cada nivel puedan ir a observar una escuela del siguiente nivel y sería como que ayudaría bastante, sí. ¿no? Fíjate que yo tal vez lo proponga cuando tenga tercero. Va, me parece buena idea. Tengo la primaria enfrente, está súper sí, tú nomás cruzas la calle, sí. Estaría súper accesible. Y es como que un 95% de que se van ahí, exactamente. De hecho. Bueno, ¿y qué puede hacer la familia? La familia, pues mira, yo ahorita se me ocurrió. Usted que está en casa y que su chico o chica va a pasar de nivel, puede proponer esta idea a la escuela. Uh-huh. La verdad es que a mí no se me había ocurrido, hasta ahorita que lo estamos socializando como maestra. Entonces, pues si usted lo está escuchando como mamá o papá... Pero propóngalo bonito, porque luego a veces... lo exige. Ajá. No, cuando ya entramos en ese business de como de exigir y que a fuerza tiene que hacer, como que... o sea, cae gorda. No, yo lo propongo y si se puede, padre, y si no, pues ni modo, oiga, acepte que no siempre va a ser. No siempre se puede. Ajá. ¿Qué más? Bueno, yo también pensaría ahorita evitar los estereotipos. Es que justamente ese rato que decías, no a veces los papás o las mamás, o sea, son quienes le empiezan a meter el trauma porque son los que tienen miedo de que su hijo crezca y se vaya a la primaria y luego a lo mejor sus propios traumas de la primaria o lo que vio en su primaria o lo que escucha en las primarias de ahorita. Porque luego a veces tantas redes sociales, y luego aparte lo que te decía, esto de este diálogo constante cuando los chicos ya van a cambiar de nivel, en la primaria no va a ser así, y en la primaria no te va a tratar la maestra así, y luego igual en la secundaria ya vas a estar tú solo, y en la secundaria ya no van a ir por ti, porque de hecho en la secundaria pues ya casi no ves papás, y en primaria pues sí ves mucho papá que va por los niños, y entonces es estarles, creo yo, metiendo ideas que muchas veces pues no están bien. Sí, o sea, no los obligue a crecer tan pronto. O sea, que viva cada nivel y lo que necesita en esa transición es apoyo y comprensión. O sea, entonces muchas veces son los papás o lo otro, lo contrario a lo que dices. O sea, es como de, ya crece, hazte responsable. Pero también está la otra parte donde no quieren que crezca. Entonces, apenas tu primer día de primaria y nadie te hizo nada, ¿verdad? Y no te trataron mal. Y entonces son preguntas donde el niño dice, nadie me puede respirar aquí al lado, ni me pueden tocar, y tocar digo de rozar, pues. O sea, nadie, o sea, que no me volvieran a ver. No te vayan a hacer, y que los grandes entonces, sí, en el recreo no le hables a nadie. Y vete tú al rinconcito y cómete tus sándwiches. O sea, casi les obligan a que se queden solos y que no socialicen por el miedo de que socialicen y tengan alguna mala experiencia. Pero pues quedarse solos también es una mala experiencia. Entonces, bueno, a veces son los propios miedos del papá que se van proyectando al niño y pues entra con todo el miedo a la primaria o a la secundaria. Yo creo que es imposible no sentir miedo como papá. Sí, claro, sí. Pero lo que yo haría más bien, en vez de transmitir mis miedos, sería como solamente pedir, o sea, pedirle a Dios que me lo cuide. No, ¿cómo se dice? Aconsejarle al niño o a la niña este diálogo con papá, o sea, constante. Más bien, pues diviértete y Dios te bendiga, y luego la salida es cómo te fue y platícame. Pero es exactamente igual del primer grado que tuvo en preescolar, sea primero, sea segundo. O sea,
si usted ha hecho ese diálogo constante, Exacto. esos 3 grados de preescolar, o 2 grados, o 1, si nada más fue tercero, y ha logrado ese vínculo de confianza con su hijo, o sea, no tendría por qué ser diferente cuando entra primero de primaria, cuando anda primero de secundaria, o sea, pero si no lo hizo y quiere, o sea, ve cosas raras y entonces quiere obligarlo, menos va a suceder. Sí, ¿no? Entonces, desde el principio tengo un diálogo, pero desde la confianza, no desde el querer rascarle pan, ¿cómo es? Para encontrarle el hilo negro a fresas. No siempre pasan cosas malas. Eso, meter hilo para sacar hebra. O sea, simplemente el que genuinamente cuando salgo de la escuela le quiero platicar a mi mamá que hoy hicimos esto y lo otro. Y a lo mejor en esa plática yo digo, caray, un foquito rojo. Y ya de ahí empiezo a indagar. Exacto. Pero desde lo más natural. También hay muchas familias que no saben cómo acercarse a sus hijos. Sí. Y sus preguntas luego son muy invasivas. Exacto. O muy abiertas. Y la mayoría de los niños, no me van a dejar mentir. ¿Qué hiciste hoy? Nada. Jugar. En Presco es jugar. A mí Jimena me dice, nada. Ay, ¿y tu maestra qué hizo? Bueno, ok, ella no hizo nada. ¿Tu maestra qué hizo? Nada. ¿Y no te preguntó algo? ¿No cantaron? ¿No trabajaste en el cuaderno? Sí. Y entonces ya me cuenta qué hizo en el cuaderno, ¿no? Creo que la pregunta tiene que ser más dirigida, no, más específica. ¿Qué hiciste? ¿Coloreaste? ¿Qué hiciste? Nada. No, bueno, ¿qué hiciste? No. ¿Qué hiciste en el cuaderno? ¿Bailaron, cantaron? Pues cuando está en preescolar, uno más o menos sabe lo que puede haber. Pero que la pregunta sea específica. Pero en cualquier nivel también, por eso es importante que usted sepa a qué escuela va a meter a su hijo. Y hablo en ir antes de inscribirlo y ver cómo es la escuela, qué áreas tiene, cuántos maestros hay por grado, porque a veces a lo mejor hay maestro de educación física, hay maestro de música, hay maestro de inglés, o sea, tienen clases extras. Entonces, si yo ya tengo ese conocimiento, pues le puedo preguntar, y yo ya sé los horarios, y sé que martes y jueves tiene educación física, puedo preguntar, ¿y tuviste clase de educación física? Sí. No fue el maestro. ¿Y tuviste clase? Y entonces sobre eso empieza el diálogo. Claro. Pero si tampoco conozco la escuela donde la estoy metiendo, nomás porque es la que me queda cerca, que está bien que le quede cerca, pero vaya y pregunte y conózcala, ¿no? Si nunca me paro, nunca voy a las juntas, bueno, pues va a estar bien difícil. Y creo que si tenemos este vínculo con nuestros hijos, se minimizaría el trauma de que ellos cambien de nivel. Y otra estrategia para aquellos que sí tienen, que no es la primera, o sea, que tienen hermanos más grandes que ya hayan pasado por este proceso, o que están en la primaria o que están en la secundaria, pues creo que ese acercamiento, pues de que sepa que el hermano va a estar ahí o la hermana va a estar ahí, y que en algún momento pues también le digan, échale un ojito, que te vea para sentir esa confianza, que también habla de la hermandad, pues también es importante. O sea, si ya, o si cometí los errores con el primer hijo, pues no los cometa los segundos o terceros. Pero bueno, en fin, pues en general es hablar de qué podemos hacer para minimizar pues estos eventos que se tienen que vivir, pero que no se vivan con tanto sufrimiento. Así es. Por ejemplo, ¿tú cómo viviste tus Fíjate procesos? Que yo recuerdo sentir miedo de la primaria a la secundaria. Del kinder a la primaria, la verdad es que no me acuerdo, seguramente no fue traumático. Y eso que cambié de estado, porque yo estaba en Mazatlán en el kinder, luego nos cambiamos para acá y ya entré yo a la primaria. Pero seguramente pues lo pasé bien porque no recuerdo nada. Y ya cuando en la secundaria me daba miedo este punto de que tantos maestros y de que más alumnos, pero gracias a Dios he sido una niña, fui una niña sociable. Sí, no tuve broncas, o sea, no me sentí mal en este proceso de adaptación. Y luego cuando me fui a la prepa fue en Monterrey, entonces era cambio de estado y cambio de... Pero ya lo habías vivido una vez ya. Mira, yo soy nómada. Sí, tal vez eso me ayudó. Ajá. De que pues es que ya estaba como implícito, pues si no estamos viendo estado, pues ¿qué más? Ajá, entonces no lo sufrí. Y luego termino la prepa en Monterrey y me vengo a la normal acá en Guadalajara, entonces creo que esa ha sido mi vida. Ajá, entonces no lo sufrí, no tengo problema cuando hay cambios. ¿Are you sure? Bueno, o sea, es que ahorita que ya lo estoy mencionando,
Pero ¿sabes qué? Sí lo sufro, pero me adapto. Ah, rápido. sí. O sea, es como de que... O sea, lo aceptas, pues. Ajá. O sea, sí lo aceptas Sí. sin problema. Fíjate que yo creo que yo nada más recuerdo de la primaria, pero creo que tuvo mucho que ver que... ¿Cuando entraste o cuando saliste? No, cuando entré. Ah. Porque yo en el preescolar era guardería y yo estuve desde los 45 días en esa escuela. Entonces yo la verdad, y creo que en el podcast ya lo he hecho, me sentía doña Yama, o sea, señora propietaria. No, es la estancia 17, pero sí era para trabajadores de federal. Entonces yo a veces me quedaba los 2 turnos. O sea, cuando ya en aquel entonces mi mamá era supervisora, entonces a veces no me podía recoger, no había nadie que me recogiera. Sí. No, bueno, pues ahí era su casa. Sí, pero pues nada más creo que, bueno, sí, también los 2. No, es que ya pensé en los grados más grandes, o sea, eran 2 años, entonces pues cuando yo ya estaba en tercero, mi hermano ya estaba en segundo de primaria. O sea, duré 2 años yo, que era como lo que estaba más consciente, segundo y tercero los duré sola en el preescolar. Entonces, y pues la verdad estaba bien chiqueada, o sea, bien mal, o sea, me tenían aquí, todo el mundo ahí, porque pues ahí me la vivía, o sea, los de la mañana me querían, los de la tarde me querían, o sea, me la llevaba bien con todo el mundo. La hija de todos. Era la hija de todos, ¿no? Entonces, pues como yo me sentía parte, de hecho a veces mi mamá llegaba por mí a las 7 de la noche y yo, ay no, aquí me quiero quedar a dormir, claro, o sea, yo quería quedarme a dormir ahí. Entonces, como que desprenderme de ese apego y ese vínculo tan grande a la institución y a todo mundo, donde era yo, o sea, el centro de atención, a llegar a la primaria y tú, ¿qué? ¿Solas? Híjole, me costó mucho trabajo. O sea, yo me acuerdo que iba emocionada porque mi hermano ya estaba en la primaria, pero, o sea, llegué de, mi mochila, mi uniforme, y salí de, no, quiero volver, y llévame al kinder, o sea, híjole, yo creo que sí duré una semana más, o sea, odiando la escuela, era como de, es que aquí no pertenezco. No, porque siempre soy una niña, pues, bien disciplinada y educada, o sea, no, pero la sufría, o sea, internamente era de, no me gusta esta escuela, yo quiero mi otra escuela y quiero mi otra escuela. Entonces, sí, creo que ahí me costó mucho trabajo. Ya después, pues, ya, yo siempre fui bien, como siempre fui muy ñoña, pues los maestros me querían, o sea, la verdad, en eso no batallé, entonces, pues, ya me sentí otra vez apreciada por los maestros de que me trataban bien, y pues ya dije, ya, supéralo. Pero, híjole, sí me gustó mucho trabajo. Y ya de la secundaria ni me acuerdo, fíjate. O sea, creo que sí me generaba ansiedad esto de un chorro, ya están grandes y así, pero como mi hermano también ya estaba ahí, o sea, yo ya escuchaba. Exacto, creo que eso sí ayuda. Cuando tienes un hermano más grande, tú eras la más grande. Sí. O sea, cuando tienes un hermano más grande que ya ha pasado esos traumas. O sea, yo sabía que mi hermano estaba ahí en la escuela y si me pasaba algo, pues podía ir con él, ¿no? Entonces, en donde no, fue en la prepa, porque ya nos fuimos a prepas diferentes. Que creo que también la prepa me generó ansiedad porque yo pasé de escuela pública a escuela privada. Y si prepa en privada. Ajá, la prepa en privada, y sí me daba como esto de las películas, es que voy a ser la pobre de aquí, me va a tomar un poco ricachón, o se me van a tratar mal, Mean Girls, que sí hay, cañón, pero no, la verdad es que grandes amistades, y creo que las amistades que más afiancé fue en la prepa, entonces, pues, chido, bueno, pero sí, yo creo que el trauma más fue primaria, pero por el exceso de cariño, o sea, ya que cuando tengas demasiado una plantita también le haces daño, sí, creo que el exceso de cariño, y aparte elevaron mi autoestima y mi amor hasta acá, pues de ahí pasé de 100 a 0, fue la primaria. Ahí déjenos ustedes en los comentarios cuál le costó más, ¿Y te cuesta trabajo adaptarte a los cambios? No, pero creo que ahí tiene que ver también, pues, todos los traumas de la vida que me ha tocado, que no, o sea, sí, la verdad la resiliencia la tengo bien trabajada, de a waves, pero no. Pues entonces, no me cuesta. un buen trabajo hicieron pues con nosotros. Sí, gracias, padres. Ahí déjenos ustedes sus traumas, desahóguense. ¿Cuál le costó más? Primaria, secundaria, prepa, la carrera. Que luego también la carrera puede ser para muchos difícil. Sí. Cuando no estás así 100% convencido, esta era la que quería estudiar o estoy estudiando por darle gusto a, ¿no? Que ya tenemos podcast de eso. Sí. O también estaría padre si nos compartieran algún Imagínense, es que ahorita me acordé, creo que lo escuché con los de la cotorriza. ¿Qué? Que un chavo decía que se cambió de secundaria, me parece, y el primer día que se cambia le pasó algo súper
heavy, de que a golpe se agarró con un muchacho y no sé qué. Y bueno, no sé si Ay, tienen ya sé alguna- cuál. si tienen alguna experiencia así fuerte. ¿Sí te acuerdas? Sí, el otro muchacho. Enfermito. Sí, tenía condición. Es que imagínate ellos, ese es un súper trauma. Entonces, bueno, si tienen así. Bueno, no, porque al final dice que supertrauma- se hicieron amigos. Sí, ya no supe el desenlace. Pero si tienen Lo perdono. un super trauma así, pues cuéntenos. Cuéntenos para disfrutarlo juntos. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, los personales, y Spotify y pues YouTube. Y nada, compartan nuestros episodios y pues nos vemos en el siguiente. Adiós. Bye. Y como dice. Bienvenidos de las vacaciones ricas. No, güey. No. Ricas y sabrosas. No, pero aparte no puedes decir bienvenido de vacaciones porque ya hay un podcast antes. Ay, ya. Pues yo diario me pierdo. De niña no sé qué no tiene. Yo no tengo el sentido de la ubicación en el tiempo. Diario. Ay, no, espérate. Ay, diario. Te va a salir en 15 horas y estas maestras. ¿De dónde?